Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 1. Mi nombre es Talía Grillo y voy a responder la pregunta 1. Entonces, en este caso podemos ver que el incremento del capital de trabajo que ocurre en el año 2023 por la propia expansión del negocio es lo que ocasiona que el valor del FCNI sea negativo. No es por una mala gestión. Entonces, tenemos que tener presente que para poder incrementar el BPN, debemos hacer lo mejor posible para que los primeros años de flujo sean altos. Ahora, se recomendaría diferir el plan de pagos del primer cronograma o un plan de gracia por los 2 primeros años, ya que los primeros 2 años del FCLD es bajo comparado con los otros años, y si le sumamos el pago de una deuda bajaría aún más. Ahora, para evitar el monto negativo en el año 3, podemos pedir un préstamo en ese año con las mismas condiciones originales, o sea, 60% deuda y 40% de aporte de inversión, para que podamos conservar la misma WACC, y eso ayudaría al FCNI a ser positivo, ya que mantendríamos ganancias mayores a 1 millón desde el 2024 en adelante y así afrontar los compromisos de la deuda que ya hemos tomado. Otra opción es que podríamos pedir un préstamo también en el 2023 con una tasa inferior al 8%, y así estaríamos mejorando la tasa y obteniendo un mejor BPN. Por último, para evitar futuras complicaciones en el flujo, se recomendaría siempre anticiparse a lo que es la falta de efectivo para poder buscar un mejor financiamiento y una mejor tasa. También al momento que nos presentemos al banco, presentar un proyecto sólido, y esto nos va a ayudar a que nos otorguen una mejor tasa. Y por último, si tuviéramos saldos positivos en alguno de estos años, invertirlo en el mercado de valores y así tener una fuente aparte de ingresos adicional al giro de la empresa. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Melissa Cieler. Voy a responder la pregunta número 2 con respecto a las variables críticas que puedan incidir en el éxito o fracaso de este proyecto y cuál sería el impacto y la interdependencia que tienen entre ellas, ¿no? Entonces, en el proyecto como tal hay dos variables que son interdependientes, que son el precio y el costo. Lo que también podemos analizar como variables importantes y de impacto sería la relación entre deuda capital, el impuesto a la renta y el nivel de inversión. Con respecto al precio variable, nosotros hicimos con los datos del caso, vimos que era, bueno, podíamos analizar el precio del ají amarillo, ¿no? Que es el que tenía mayor proporción de ventas en el proyecto. Y realizando este análisis, pues, vimos que el precio puede caer hasta en 12 soles 72, ¿no? Que aproximadamente sería una caída del 90,58%, y aún así generaría ingresos, ¿no? Entonces, esto demuestra que el proyecto es bastante sólido ante una variación en un producto que es fundamental o eje dentro del proyecto mismo, ¿no? Con respecto a la deuda y capital, también financiar todo el proyecto con una deuda superior al 90% generaría que el flujo de caja del inversionista sea negativo, ¿no? Entonces, sí, obviamente va a haber un impacto en el BPN si es que se financia todo con la deuda. En cambio, sí se incrementaría en el valor si es que se financia más con capital propio. Con respecto al impuesto a la renta, bueno, el impuesto a la renta es una política fiscal del país, no es algo que dependa del proyecto o de la empresa como tal, ¿no? No es una variable que se pueda cambiar. Sin embargo, lo que sí es importante ver es que el beneficio que se puede obtener de parte de esta variable es el escudo fiscal que ofrece por depreciación, ¿no? Y bueno, finalmente, con respecto al nivel de inversión, vimos también que el caso el proyecto no es sensible ante un incremento de los costos, por ejemplo, de los equipos, ¿no? Ya que tiene un BPN que es alto, es alrededor de 5 millones aproximadamente. Lo que sí se puede acá evaluar es que sería recomendable seleccionar adecuadamente proveedores de estos equipos para poder mejorar precios y con esto sí poder tener un mayor BPN como resultado. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Fabiola Gutiérrez y yo voy a responder a la pregunta 3. Sabemos que la coyuntura actual está afectando a todos los países, tanto Estados Unidos, Perú y todos los países en general.
está afectando de la manera en que la economía ha cambiado y también la percepción que se tenía de los mercados financieros. En el caso particular de nuestro país, la tasa de riesgo país se ha visto incrementada en el largo plazo, estando actualmente en el 1.44, pero esta tasa no resulta ser la más alta de nuestra región. Nos sigue en este caso la tasa de Colombia y la de México, que están en un 2.85 y en 3.02 respectivamente. El indicador del riesgo país se mide en función de la diferencia del rendimiento que se tiene de los títulos soberanos peruanos frente frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense. Y ahora, con este número nosotros podemos estimar el riesgo político y también la capacidad que puede tener un país para responder o no ante la deuda que tiene de sus acreedores internacionales. Es por eso que nosotros como inversores debemos tener en cuenta la tasa de riesgo país que pueda tener cada país para poder contar con menos incertidumbre. Ahora, la tasa de libre riesgo depende de los bonos de los Estados Unidos, que en este momento se encuentran en el 0.65%. Y tienen un comportamiento de disminución, pero es debido a esta pandemia, pero ya no en tanta proporción, porque ya tenían un comportamiento con tendencia a la baja. Ahora, que la tasa de libre riesgo sea pequeña incrementa la prima de riesgo, dependiendo del sector en el que se quiere incursionar, y esto puede hacer que nuestro dinero se encarezca. Para su uso de ambas variables en el CAM, se deben sumar. Y al ser estos porcentajes pequeños no afecta directamente en la COC, como sí lo puede hacer las becas. Ahora, para finalizar, uno como inversor debe estar seguro de estos datos, sobre todo del riesgo país, para contar con menos incertidumbres y porque lo que uno quiere es que un proyecto sea rentable. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yelixa Bocanegra y yo voy a responder la pregunta número 4. Si consideramos que el proyecto se puede repetir y solo podemos gestionar uno, bueno, el criterio a utilizar sería el BAE, porque es un indicador que nos muestra el proyecto genera mayor retorno por un año. Y de igual manera podemos compararlo a pesar de que estos tengan una distinta vida útil. Además a ello, las decisiones de inversión de un proyecto nuevo son grandes decisiones financieras. ¿Qué quiere decir ello? Que estas decisiones son referentes a las inversiones empresariales y van desde dos puntos de vista. Desde el análisis de la inversión de capital de trabajo, los cuales contienen la caja, las cuentas por cobrar, hasta los inventarios, y también están las inversiones de capital referente al activo fijo, en los cuales incluyen los edificios, la infraestructura, los terrenos, los sembríos o plantaciones que tengan, la maquinaria y la tecnología que estos están empleando. Para tomar este tipo de decisiones, el financista tiene que tener en cuenta dos elementos. Uno es el análisis y el otro es la evaluación. Los criterios de análisis que tiene que seguir son los flujos de fondo asociados a las inversiones, el riesgo a los inversionistas. Estos tienen que tener bien en claro los tipos de riesgo que hay, ya sea alto, sea medio, sea bajo, y cuánto es su nivel de riesgo, ¿no? Cuánto ellos pueden arriesgar en este tipo de proyectos. También la tasa de retorno requerida, porque ellos tienen que saber en cuánto tiempo van a recuperar su inversión y en cuánto tiempo van a estar ganando. También se tiene que tener, y es algo muy importante, es el know-how, es el planeamiento y todos los procesos que conlleva hacer este tipo de proyectos. Y también nos dice el caso que es que nosotros contamos con un miembro en el equipo, el que ya ha tenido experiencia en el rubro de la industria alimentaria. Entonces, esto es algo muy importante, ya que esta persona podría dirigir el proyecto y ayudarnos a todos a entender más que todo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo ello? Que nuestro proyecto no solo es viable, sino con todos los análisis y evaluaciones que se están haciendo, podemos ver que este proyecto nos va a brindar mayores beneficios. Esta ha sido la participación del grupo número 1. Buenas noches, profesor.